Hola amigos, buenas noches, ¿qué tal están? Saludos cordiales, es martes 7 de enero y esto es El Arca de Marisa. Una noche más les invito con sumo agrado a que nos acompañen en una nueva singladura que en esta primera parte va a compartir con nosotros, con todos ustedes, una de las voces más acreditadas en materia musical de nuestro municipio. Se trata del maestro Antonio Manzanera López, director de la Banda Municipal de Música de Lorca. Antonio, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, buenas noches. Encantada de tenerte aquí. Igualmente. Comparte también mesa con el maestro Manzanera Marisol Morente, una de nuestras contertulias más queridas. Marisol, bienvenida. Bien hallada, Marisa, buenas noches. Encantada de tenerte aquí. Buenas noches. Marisol, ya lo saben todos ustedes, fue concejal en el Ayuntamiento de Lorca por las siglas del Partido Popular, diputada regional y directora general de Servicios Sociales, entre otras muchas cosas. Si me lo permitís, Antonio, Marisol, antes de comenzar con la charla que vamos a mantener en esta ocasión con el director de la Banda Municipal de Música de Lorca, vamos a dar unas breves pinceladas a la actualidad. Comenzamos hablando de turismo porque nuestra ciudad, Lorca, ha cerrado el año 2013 con datos de visitantes y de ocupación hotelera similares a los que tenía antes de los terremotos que devastaron la ciudad en mayo de 2011 y que provocaron el cierre por daños de la mayor parte de los monumentos y la práctica paralización de los negocios vinculados al turismo en la Ciudad del Sol. El concejal de Turismo, Francisco Félix Montiel, ha señalado que el ejercicio 2013 ha sido bastante positivo para el sector y ha considerado como un elemento clave para la recuperación esa apertura al público de la sinagoga, fechada en el siglo XV y localizada en el año 2002 en el Castillo de Lorca, que se ha convertido en uno de los principales reclamos turísticos de nuestra ciudad. Según ha indicado, los restos del templo judío, único en su género, por encontrarse dentro de un castillo medieval y porque nunca fue profanado por ninguna otra religión, han sido visitados por más de 20.000 personas en el último año, pese a que solo hay programados 2 turnos de visita con guía al día. Su departamento, el de Turismo, trabaja en el cierre estadístico del año, pero el concejal Félix Montiel ha señalado que aunque el turismo nacional, sobre todo de provincias limítrofes, sigue encabezando la lista de visitas a Lorca, durante 2013 también se han recuperado las cifras de turismo internacional previas a los movimientos telúricos, con una nómina que encabezan los ingleses, seguidos de alemanes y de franceses. Pues una buena noticia para nuestro turismo, y sobre este tema hemos querido salir a la calle y preguntar a nuestros convecinos. La pregunta que le hemos formulado es la siguiente: ¿qué tiene Lorca que ofrecer turísticamente hablando? Pues esto que ustedes van a escuchar, esto que vais a escuchar, Antonio, Marisol, es lo que decían nuestros convecinos a las cámaras de Comarcal. Pues tenemos la Semana Santa, que a nivel nacional es una Semana Santa muy importante. Hombre, Lorca tiene muchas iglesias, muchas cosas o sea, que la gente puede ver y todo eso, y aparte de la comida. La verdad es que la gastronomía es bastante buena y luego, bueno, pues lo del castillo, lo que todos conocemos en Lorca, y que más, pues las playas también a un paso, y también, pues, por ejemplo, los museos de Semana Santa y eso, la Semana Santa sobre todo. Hombre, yo considero que Lorca es, en la provincia de Murcia por lo menos, es una de las ciudades de referencia en todos los sentidos. Hablo de gastronomía, hablo de monumentos, a que le gusten las piedras, los museos. Lo que pasa que quizá o no esté debidamente potenciado, no sé, no se conoce mucho fuera, no se conoce mucho fuera, no sé por qué. Pero Lorca para mí es una ciudad muy bonita y además da gusto vivir en ella. Creo que tiene un poquito de cada cosa, ¿no? Sobre todo la iglesia, todas esas cosas, está muy bien de visitarlo. Hombre, ahora mismo nos visitan pues por la Semana Santa y más que nada y por el castillo que están montando o haciendo arriba. Está todo, la Semana Santa, que es una maravilla. El barroco, que tiene también cosas fabulosas. Aparte, pues tenemos un ambiente y un clima fabuloso. Y muchísimas cosas que tenemos, la gastronomía, ya sabes tú, que todo lo que comes es maravilloso, todo. Pero nosotros la Semana Santa y el parador el turístico es lo importante para nosotros.
clima y castillo también, que como se ha abierto hace un año un parador, es un año y medio, pues gente por lo buen ambiente y para que se vaya animando. Como ya hemos sufrido por una catástrofe, pues que vaya viniendo gente para hacer los gastos, para que se vaya animando la economía. Tiene que ofrecer un compendio de todo. Por un lado gastronomía, por otro tiene cultura, sobre todo yo creo que lo que tiene de barroco está infrautilizado, es decir que creo que Lorca vive de espaldas al turismo y lo que tiene no lo aprovecha. Pero sobre todo el patrimonio que tiene, que no lo aprovecha. Gracias, como siempre les digo, queridos amigos, por participar, por colaborar con este espacio, el Arca de Marisa. Según las respuestas de nuestros convecinos, ¿conocen realmente lo que tiene Lorca que ofrecer, Marisol? ¿Conocen nuestro patrimonio? Yo creo que todos los que han hablado conocen muchas más cosas, lo que pasa es que hay que repentizar y con la cámara, pues quieras que no, se te puede pasar, pero efectivamente Lorca tiene muchísimo que ofrecer. En cualquier rincón, en cualquier sitio. Vamos, yo el otro día que había quedado con unos amigos que habían venido de Madrid y aterrizaron en casa, pues dimos un paso y estábamos ya en lo que es el Jardín de la Bordadora, pues avanzando un paso el Palacio Guevara, avanzando un paso el Museo Regional de Artesanía, la iglesia de San Mateo recién restaurada, avanzando un paso el Teatro Guerra recién restaurado. Es que fue una oferta con 3 pasos que se quedaron absolutamente maravillados y faltaba ya los belenes para poner la guinda a la admiración que provocó en ellos la ciudad de Lorca. Entonces, luego por la tarde subimos al parador a que vieran un poco lo que es la parte de la sinagoga y a lo que dio tiempo. Estaba sorprendentemente lleno, o sea, es que es una maravilla ahora mismo la situación de buena oferta de servicios que hay en Lorca. Siempre mejorable, porque tampoco hay que estar echando las campanas al vuelo, siempre mejorable. Y yo pediría que se pusiera un poquito de atención, por ejemplo, de Año Nuevo. Hay muchas personas que no son de Lorca, que están aquí de visita, que el día de Año Nuevo por la mañana está todo cerrado y no tienes dónde distraerte. Diría que se pusiera un poquito más de atención, porque los foráneos se vayan también pues satisfechos en ese afán de prestación de servicios que no se encuentran. Pero vamos, por lo demás, yo creo que Lorca estará en un momento de un punto de inflexión de catapulta, vaya, que va para arriba y sobre todo con la reactivación del patrimonio, como ya se ha dicho, de sacar a flote el barroco que está por recuperar y todo lo que es el casco histórico con los nuevos proyectos de inversión que hay contemplados en el plan Lorca Más. Pues era una buena noticia con la que arrancamos esta noche el Arca, la recuperación de ese número de turistas, el mismo número que teníamos antes de los temblores de tierra en mayo de 2011. ¿Cómo podríamos potenciar aún más ese turismo, Antonio? Bueno, yo creo que al margen de coincidir en lo fundamental que han expuesto los participantes en esta encuesta, pues pienso que también tenemos un turismo rural importante, interesante, con unas pedanías únicas, llenas de encanto, y unos entornos de naturaleza únicos, y también, por ejemplo, nuestras costas, ¿no? Que no podemos olvidar que tenemos unos kilómetros de costa virgen, que debería de mantenerse así, y ofrecerlo también, por supuesto, a nuestros visitantes. Una buena reflexión la del maestro Manzanera. Vamos con otro tema de actualidad, porque la Asociación de Inmigrantes Ecuatorianos, Inti Raymi, afirma que Lorca ha perdido en los últimos 3 años a más de la mitad de los ciudadanos de ese país que residían en nuestro municipio como consecuencia de la crisis económica de España, los efectos de los terremotos de 2011 y los incentivos para el retorno voluntario puestos en marcha por el Gobierno de Ecuador. El presidente de Inti Raymi, Luis Ochoa, ha dicho que estos 3 factores han incidido de una forma decisiva en la reducción en más de un 50% de la población de ecuatorianos en Lorca, que hasta 2012 tuvo una tasa de población extranjera de un 21,4% y que tenía a la de Ecuador, su colonia más numerosa. Según los datos en poder de la Secretaría Nacional del Migrante, el SENAMI, del Gobierno de Ecuador, en Lorca residían en el año 2011 entre 6.000 y 8.000 ecuatorianos, entre los que estaban empadronados en el ayuntamiento y los que no, lo que le convertía en el colectivo, en la mayor fuerza social extranjera con presencia en nuestra ciudad, ya que entonces suponían entre el 7 y el 9% total de la población lorquina.
Unos 3.000 de ellos, pertenecientes a unas 1.500 familias, resultaron afectados por los seísmos con daños de diversa cuantía en su vivienda, y una buena parte de ellos resolvió volver a su país tras la catástrofe natural, aunque la mayor parte de los que decidieron regresar lo hicieron empujados por la crisis económica y por la falta de trabajo, y también en algunos casos por los desahucios hipotecarios. Según el presidente de Inti Raymi, los que han decidido quedarse son ecuatorianos que han formado familias mixtas tras casarse con españoles y tener hijos o familias con los dos cónyuges ecuatorianos que han tenido descendencia en Lorca y la tienen escolarizada en los colegios de nuestro término municipal. Los inmigrantes que dejaron hijos menores en Ecuador cuando llegaron a Lorca o ejercían durante su expatriación trabajos de menor cualificación de los que tenían en su país de origen son los que han decidido regresar de una forma mayoritaria. Los que siguen viviendo en Lorca se dedican en su mayor parte al trabajo agrícola, al sector de la construcción y la hostelería, y en el caso de las mujeres al trabajo como empleadas del hogar o como cuidadoras de ancianos. Pues sobre este tema de esa población importante de ecuatorianos en nuestro municipio hemos preguntado a nuestros convecinos. Hemos querido saber qué es lo que tiene Lorca que agradecer a la población inmigrante y cómo hemos acogido a esos inmigrantes. Esto es lo que nos decían. Yo pienso que por la crisis, después de los terremotos, como no hay trabajo en ningún sitio, pues pienso que más vale un trozo de salado en su pueblo que un trozo de jamón fuera. Yo me parece a mí que es eso. Bueno, pues nosotros, ellos han estado aquí unos años y han hecho cosas que nosotros no queríamos hacer. Y bueno, por temas de papeleo y cosas, que las cosas no han ido como deberían de ir, pues no se han solucionado los problemas. Diría que si en el caso en que ellos han emigrado a otro sitio, diría que eso en parte suena muy mal, pero nos favorece a nosotros en cuanto al puesto de trabajo. Pero en cuanto al consumo no, porque ellos también consumen. Y no sé, yo en realidad estoy a favor de que ellos estén aquí, así que no tendría ningún problema. Bueno, yo por mi parte agradezco que nos han acogido bien y nos han tratado bien igual los aquí de Lorca, y agradecerles por el trato que nos han dado y nada más, solo eso. Sí, que gracias por habernos acogido aquí en Lorca, que había mucho emigrante, pero como tú dices, la situación y el motivo ya de que tantos años estamos aquí, hemos regresado a nuestro país, la mayoría ya está en Ecuador, en los países que hayan sido. Sí. Yo creo que los inmigrantes han ayudado mucho realmente a esta población, por lo que se puede ver mismo en los pueblos, como no tenía mucha gente joven antiguamente, y desde que llegaron los inmigrantes han ayudado a crecer ese índice de juventud que antes solo tenía gente mayor, y por ende el trabajo juvenil no había, y eso ha ayudado mucho no solo a Lorca sino a este país también. Y ¿qué más puedo decir? No sé, que también aparte de no solo de los lorquinos estar agradecidos a los inmigrantes, sino los inmigrantes también estar agradecidos con este país que ha acogido muy bien no solo a los ecuatorianos, sino al resto del mundo que ha llegado aquí a España, y eso, que estamos agradecidos realmente. Yo creo que nos hemos portado bastante bien. Y el tema de que se hayan ido, yo creo que es por tema de trabajo, porque la cosa está muy mal, y entonces pues la gente habrá preferido irse fuera. Como dice el refrán, más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Yo creo que no nos hemos portado muy mal con ellos. Hemos vivido bien, pero ya por eso la crisis y todo eso, la economía ya se ha ido perdiendo un poco. Ahora como en Ecuador ya están cogiendo trabajo ya y todo eso, va más estudiados y todo eso, pues está creciendo así como España creció en los antiguos años, como creció, así está ahora Ecuador. Pues también porque ahora ya los jóvenes ya no quieren estudiar y por eso los padres los mandan, por eso van también disminuyendo la población aquí. Los muchachos han venido trabajado, ahora como hay poco trabajo, pues se han ido, desde el terremoto para acá se han ido muchos. Y eso no, yo no tengo que agradecer, no, yo tengo un yerno que es ecuatoriano, va a ser, si entra en la familia, ¿qué vamos a hacer? Si eso es así.
Pues acogerle como un hijo, caballero, es lo que toca, acoger al yerno como un hijo. Marisol, qué importante el trabajo que han venido desarrollando en Lorca y en toda España esos inmigrantes. Muy importante. Bueno, independientemente de lo que cada persona pueda y quiera opinar, hay unos estudios sociológicos que nos dicen claramente cómo están ese vínculo de interrelación entre los países extranjeros que han venido como emigrantes a nuestro país y sobre todo a nuestra ciudad de Lorca. En la región de Murcia se hizo un plan de integración, con lo cual nos dotamos de un estudio sociológico importante, muy cambiante, porque en principio la población mayoritaria, estoy hablando de hace unos 13 años, era norteafricana y luego pasó a ser sudamericana, con mayoría ecuatoriana. Y realmente pues la posición para establecer mecanismos de ayuda pues iba por senderos diferentes, o sea, esta población ecuatoriana que son prolíficos en cuanto a la natalidad, en cuanto a los núcleos familiares numerosos, pues había que dotarla de posibilidades de estudio y de sanidad, que es lo que se ha hecho. Por eso hablaba yo de reciprocidad en los beneficios. Ellos han trabajado, han podido financiar estos servicios, se les han dado, algo que en su país pues no han podido tener. Ahora, en este momento, parece ser que el florecimiento económico les está llevando a algunas cosas. Luego también en la situación que cuando hay precariedad económica en la ciudad de Lorca, pues siguen estando en marcha las ayudas de carácter familiar, que las siguen teniendo. Aún así, los nuevos lorquinos, que como se dan a llamar, los que han nacido aquí ya, nosotros teníamos claro en principio, por los sondeos de los que hablaba a título social, que no son personas que vengan aquí a quedarse definitivamente, son personas amantes de su patria, que han venido a solucionar su problema económico, a buscar una mayor calidad de vida, una formación a título educativo, pero que ellos siempre, contrariamente a lo que otros países, como por ejemplo Marruecos y tal, han querido volver a su país. Si ahora tienen allí un mayor florecimiento económico, pues bueno, está. En cualquier caso, la riqueza de los pueblos la constituyen las personas. El carácter acogedor de Lorca siempre ha quedado por encima, siempre hemos puesto buena cara, buena sonrisa. La prueba es las parejas que se han establecido con personas de distinta nacionalidad, y eso demuestra pues, que nosotros no somos en ningún caso personas que demos la espalda a personas. Ya tendremos otra vez nuevamente posición para acoger inmigrantes. Ahora mismo lo que necesitamos es crear empleo para los autóctonos y para los que aquí están pasando penurria. Esperemos que eso suceda bien pronto. Apuntaba Antonio, Marisol, esos lazos que se estrechaban entre los inmigrantes y los lorquinos, esos matrimonios, esas familias nuevas que surgían. Pues sí, además yo desde un primer momento he contemplado a estas personas como verdaderos hermanos, hermanos de lengua, en algunas costumbres también, y luego esa interculturalidad que hemos querido todos, o por lo menos algún sector de la población que se tenga siempre en cuenta, pues la mayoría de los casos de estas personas han querido integrarse en nuestra sociedad. Además, no solo eso, sino que han sido contribuyentes y son contribuyentes para pagar nuestras pensiones, para consumir en los distintos sectores de la sociedad, para llenar colegios, en fin, y luego no nos podemos olvidar que algunos de estas personas que llevan apellidos o que tienen la tez algo más morena han nacido en Lorca. Entonces, prácticamente no, son a todos los efectos ciudadanos lorquinos, igual que uno que hayamos podido nacer en la Plaza del Caño, por ejemplo. Pues ahora ya sí que vamos a entrar, amigos, en materia, en esa charla que vamos a mantener en profundidad para hablar de música con el maestro Manzanera, actual director de la Banda Municipal de Música de nuestra ciudad. Ustedes ya lo saben sobradamente que nuestra querida amiga contertulia, Marisol Morente, no es lorquina de nacimiento. Ella vino al mundo en Antequera, pero sí es lorquina de corazón y de sentimiento. Y a ella me voy a dirigir y le voy a preguntar cuáles son los primeros recuerdos que tiene vinculados con la Banda Municipal de Música de Lorca. Pues bueno, a mí, que como ya digo, me encanta la música. No voy a decir qué tipo de música me gusta más, todo lo que sea, incluso la percusión, el hacer así, todo lo que sea enlazar dos notas ya me gusta. Yo siempre recuerdo a Antonio, no sé, no recuerdo Lorca sin Antonio Manzanera, no lo recuerdo. Sí, creo que siempre ha estado ahí. La verdad es que llevo toda mi vida en el seno de la Banda Municipal de Música. Me costaría mucho trabajo buscar una zona de mi pasado donde no estuviera la banda con Antonio. Es verdad que llena y da muchos ratos de alegría,
Y pues hace poquito estábamos comentando lo precioso y lo perfecto que queda cuando además de la banda se suma una coral, porque en ese caso ya es una vida la que coge el conjunto que te llena de alegría y de emociones, que cada uno las experimenta a su manera. A mí el cuerpo se me va, donde esté se me va el cuerpo, eso es verdad. Y bueno, pues yo les deseo siempre muchísimos éxitos y que se les faciliten todos los caminos y que se les quiten todos los obstáculos para que eso siga no solamente vigente, sino creciendo, en aumento y con mayor pasión y en fin. Mucha suerte, Antonio. Pues no sabemos si la historia de nuestra banda municipal de música ha sido fácil o no. Es algo que vamos a intentar descubrir esta noche de la mano del maestro Manzanera. Porque ¿cuándo se funda, Antonio, esta banda municipal de música de Lorca? Bueno, Lorca ha tenido banda desde el siglo XIX, desde mitad del siglo XIX, y en ese momento no tenía una sola banda, una agrupación municipal, sino que también las cofradías de Semana Santa, por los años 50 más o menos, ya crearon sus bandas de música, y estoy hablando del Paso Encarnado, del Paso Blanco y del Paso Azul. Esos podríamos decir que son los inicios, conjuntamente con las bandas militares que existían en nuestra ciudad, que de alguna forma sirvieron de maestros, ¿no?, para poner en marcha esas agrupaciones de viento y percusión. Pero realmente la banda municipal, como ahora la conocemos, nace en el año 1927, cuando se crea la Academia Municipal de Música, y un año después, en 1928, pues la banda hace su primer concierto. Ahí realmente podemos decir que tenemos el germen de la actual Banda Municipal de Música de Lorca. ¿Y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos años? ¿Ha seguido manteniendo los mismos objetivos con los que se fundó? ¿Han ido cambiando, han ido mutando? ¿Qué ha sucedido? Fundamentalmente la banda municipal se crea para amenizar las fiestas de nuestra ciudad, para participar en la Semana Santa, porque no se entendería la Semana Santa sin música, nuestras fiestas de septiembre, las fiestas del Corpus, y ahí realmente nace, yo creo que se crea la banda para amenizar esas fiestas y acompañar a todos esos festejos con la música, ¿no? Un cambio respecto de la puesta en marcha de la banda, pues puede ser la apertura a los barrios y pedanías, porque en aquellos primeros años la actividad se centraba fundamentalmente en el centro de Lorca, en el casco del centro de Lorca, ¿no? Y entonces en ese aspecto pues se hacían muy pocas actividades en los barrios, que también había muchos menos, y sobre todo en las pedanías. Y en todo este tiempo siempre ha estado totalmente ligada, vinculada a lo que es la vida social, la vida política, la vida cultural de nuestra ciudad, independientemente del régimen político que en ese momento hubiera. Sí. Y además la banda pues bueno, se crea con el régimen de Primo de Rivera, pasa por la Segunda República y luego con el régimen de Franco. Y ahora con la nueva etapa democrática, pues la verdad que ha subsistido por encima de las políticas, ¿no? Y de los políticos, no lo digo en el aspecto negativo del político, sino que daba igual un poco que quién fuese la persona o personas que estuviesen al mando un poco de toda la actividad social y política de nuestra ciudad. La banda ha subsistido por encima de todo ello, y esperemos, y le doy las gracias a Marisol por sus buenas palabras en ese sentido, que sigamos muchos años así. Pues le daba las gracias a Marisol, que es una entusiasta, si ustedes no lo saben, yo se lo digo, de todo lo que esté vinculado con el mundo del arte. Le encanta la pintura, le encanta la poesía, hace sus pinitos en una y en otra materia. No sé si con la música te has atrevido. No. Sí que estuve haciendo unos años de solfeo cuando era niña, pero claro, ya no pude seguir. Pero yo sí que quería decirle a Antonio que el enganche de la banda cuando yo era niña era precisamente los festejos taurinos, porque a mi abuelo le gustaba muchísimo llevarme a las corridas de toros, y a mí lo único que me gustaba era la banda, porque lógicamente yo siempre, cuando aplaudían para que tocara la banda, pero sí que veo que hay muchas jóvenes ahora dentro de la banda. Pues la banda es un conjunto de instrumentos dirigidos, pero que va evolucionando como todo. Y bueno, pues yo sé que os he oído tocar gospel, os he oído tocar música sudamericana, os he oído tocar rap, ¿puede ser?
Hasta rock, heavy metal me sí, parece que has oído zarzuela, tocar. sí, Sí. Entonces, eso es Ritmo una prueba latino, evidente de que pasodoble. que vais con los tiempos, y eso hace que vais a tener una perdurabilidad, porque lo malo sería anclarse. Y claro, si habéis de estar en todo, para amenizar los actos de un municipio, tenéis que estar con las apetencias del municipio. Por tanto, creo que habéis emprendido un sendero de renovación muy interesante, y sobre todo en la combinación con elementos de tenor, de coros, de otros instrumentos que se incorporan como solistas. En fin, que yo soy una entusiasta de las bandas, y sobre todo precisamente en Abarán había un certamen de bandas que me parece que alguna vez habéis estado allí, ¿no?, en el concurso de bandas de Abarán. No, en Abarán hemos estado haciendo algún concierto nosotros individualmente. Muy bonito, este tipo de no. certámenes también en la Plaza de Toros se hacía, y muy interesante. ¿Cómo entra Antonio Manzanera? Es la pregunta que viene a continuación en el mundo de la Banda Municipal de Música de Lorca. Pues hace muchísimos años, muchos años. Prácticamente yo en mi vida la recuerdo de muy niño con la música y en la banda de música. Fue mi padre quien me encaminó un poco en ese sentido. Mi padre era clarinete principal de la banda, y la verdad que fue el responsable, entre comillas, digámoslo así, en plan positivo, claro, de que yo canalizara mi vida por la música, ¿no? Yo a los 9 años pues, recibí mis primeras clases con el maestro Heredia, después con otros directores que eran del Cuerpo Nacional de Directores, ya desaparecidos, y la verdad que, bueno, hace ya muchos años, yo tenía 9 años. De los distintos directores que ha tenido la Banda Municipal de Música de Lorca a lo largo de toda su dilatada trayectoria, todos me imagino que habrán intentado de un modo u otro dejar su sello, su huella, su impronta, su marca. ¿En qué se va a notar esa marca de la Casa Manzanera? Bueno, yo, como he dicho anteriormente, una de las facetas en que yo pensaba cuando me hice cargo de la dirección de la banda, en funciones, bueno, todavía sigo en funciones, digámoslo también, en 1984, la apertura de la banda a nuestros barrios y a las pedanías. Porque, bueno, el centro de Lorca siempre ha tenido su actividad y me parece muy bien, y eso por supuesto que hay que seguir conservándolo y potenciándolo. Pero yo creo que las grandes olvidadas en ese momento eran los barrios y las pedanías. Y fue lo que yo me propuse cuando me hice cargo de la dirección. Y la verdad es que en ese momento pues sí se hicieron multitud de actividades musicales con la Banda Municipal de Música en nuestras pedanías y en nuestros barrios. Quizás lo demás prácticamente es la misma actividad que se venía haciendo desde que se fundó la banda. O sea, participación en las fiestas de Lorca, en la Feria de Septiembre, Virgen de las Huertas, Corpus, Semana Santa, por supuesto, y eso siempre se ha conservado y se tiene que conservar, por supuesto. Pero algo especial que prácticamente no existía y que cuando yo me hice cargo de la banda se puso en marcha fue eso, fundamentalmente en la presencia de los barrios y pedanías de Lorca. Tengo la sensación, al menos así lo estoy captando esta noche, de que el maestro Manzanera es un entusiasta del trabajo que realiza diariamente al frente de la banda. ¿Qué es lo más gratificante de esa labor? Hombre, gratificante lo es todo. Además tengo la suerte de dedicarme a una profesión que amo y que es mi vida, ¿no? Eso es una suerte, ¿no? Entonces lo más gratificante es cuando terminas un concierto, una jornada musical, un ensayo, y te vas con una gran satisfacción de haber mostrado unos sentimientos a unos ciudadanos, a unos oyentes, ¿no? O el trabajo interno con los propios músicos para hacer realidad luego esa transmisión, ¿no? Marisol, tú que has tenido posibilidad de escuchar música y además de la buena con otras bandas, no solamente del Levante, sino de la zona del sureste, ¿qué crees que distingue a esta Banda Municipal de Música de Lorca del resto? Pues que es lorquina. ¿Qué nos hace únicos, diferentes, que distintos? Tiene pues la idiosincrasia lorquina, que tienen pues el sabor lorquino, y que además yo tengo un sueño siempre con la banda, que alguna vez a lo mejor se cumple, que sería el templete ese que soñábamos en la Nueva Salameda, un templete que con carácter permanente fuera el sitio donde va la banda a tocar y donde va la gente a pasear. Porque no es algo que esté de modé, porque hace poco en Varsovia estuvimos en un parque y el parque estaba lleno de gente paseando, solamente oyendo la banda de música que estaba allí tocando. O sea, una maravilla, es algo que no tiene, en el tiempo no caduca, o sea, es una cosa que va a vivir siempre, y es una obra
que no es tampoco tan caro hacer un templete. O sea, en principio la Nueva Alameda contemplaba aquel tipo de soporte para la banda y al final no se hizo. Yo tengo muchísima ilusión en que Lorca alguna vez pueda tenerlo y que la banda pueda tener allí su sitio, independientemente de luego las salidas que pueda hacer a sitios y a pedanías, pero también es muy interesante para personas de pedanías desplazarse a Lorca, a pasearse por las alamedas que también son suyas y oír la banda en las alamedas. Eso para mí sería un sueño. Que es una idea muy interesante y que sobre todo en las etapas de primavera, así cuando hace buen tiempo, la verdad es que es un entorno especial, ¿no? Donde se puede escuchar la música en vivo, en directo, sin ruidos y con... Todos los domingos, efectivamente. Todos los domingos. Bueno, todos los domingos es complicado. Todos los sábados, todos los viernes. No, hay que ir cambiando de programa y eso... Pero con carácter periódico. Sí, montar unos ciclos de conciertos, la verdad es que la idea es muy interesante y se ha hecho alguna vez, la verdad es que se ha hecho alguna vez, pero claro, no en las condiciones que, pues, precisamente porque no teníamos el reducto técnico, no teníamos ese templete que comentas, ¿no? Claro, hay que montar un escenario ad hoc y eso, quieras que no, pues entorpece otras actividades y en fin, eso sería para mí un sueño que fin. Pues a buen seguro que del sueño que tiene Marisol Morente esta noche está tomando buena nota la concejal de Cultura de nuestra ciudad, la abogada Sandra Martínez. Antonio, ¿cuántos músicos componen la banda municipal de música de Lorca? En la actualidad tenemos una plantilla de 50 músicos. Ha habido momentos que hemos llegado a 70, pero hace ya, no sé, en los últimos 8 o 10 años nos hemos estabilizado en ese número de músicos, que es, creo que una plantilla suficiente, estando bien estructurada por cuerdas, ¿no? Y la distribución por cuerdas bien hecha, creo que es suficiente para que suene bien, ¿no? Y entonces en este caso nos mantenemos en esa cifra, que es un número redondo, diría yo. ¿Y qué número de mujeres componen la banda? Pues estaremos en minoría, fijo. Sí, sí, pero tengo que decir que, bueno, en los primeros años no había ninguna mujer y yo fui testigo de las 3 primeras mujeres que entraron en la banda. Una trabaja en la actualidad en los juzgados de Lorca, otra en Hacienda y otra, por desgracia, falleció hace muy poco. Y la verdad fueron las 3 primeras mujeres y fue allá por los años 79, 80 o algo así, quiero recordar. Y ya a partir de ahí pues, han venido muchas mujeres, las que han tenido ganas y han tenido o sea, le ha apetecido, ¿no?, venir, porque han estudiado bien en la Escuela Municipal de Música, en el Conservatorio, por supuesto, como no puede ser de otra forma, que han ido integrándose en el grupo como un músico más, ¿no? Hay, me parece, en la actualidad unas 14 o 15 mujeres. Pensé que había menos, no está mal. Entonces, no, está bien, no está mal entonces el número, la cifra. Requisitos para formar parte de esa banda municipal de música de Lorca. ¿Qué tipo de formación se requiere? Porque imagino que para que sonéis así de bien no solo basta con la buena voluntad. Sí, no, además hace falta un periodo de adaptación, ¿no?, por supuesto, al margen de tener una formación, ¿no? Actualmente yo diría que más o menos a un nivel de un grado elemental de conservatorio pues sería lo idóneo para ingresar en la banda municipal de música, teniendo en cuenta que hace falta también ese periodo de adaptación, ¿no? Entonces tenemos las 2 vías de la Escuela Municipal de Música y el conservatorio, ¿no? Actualmente vienen músicos de ambos entes, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que la puerta está abierta. Este año han ingresado 9 músicos, cada año ingresan 3, 4 nuevos músicos, ¿no? Y la verdad que vamos renovando porque por algunos motivos otros causan baja, ¿no? Pero siempre ese número de 50 está consolidado. Sois una banda municipal, pero ¿de qué fondos os nutrís? Al ser banda municipal, todos los recursos económicos son municipales, ¿no? Cuando se pone en marcha, pues hay unos contratos, hablo del siglo pasado. Luego se crearon unos funcionarios, viene el primer director del Cuerpo Nacional allá por 1942 o 43, y hay músicos funcionarios, como digo. Después aquello está a extinguir, las plazas de funcionarios. Actualmente quedamos solo 2 funcionarios, y lo que se ha hecho hace ya varios años es hacer
un convenio entre los músicos y el ayuntamiento. En base a ese convenio, pues se hace toda la actividad que requiere Lorca, ¿no? En fin, que no está estipulado un mínimo número de actividades, sino todo lo que se demanda de actividad musical, sean conciertos, sean Semana Santa, cualquier tipo de actividad, más los ensayos, pues los actuales músicos de la actual plantilla pues tienen la obligación de llevarlos a cabo. Pues en estos tiempos de dificultades económicas que estamos atravesando todos nosotros, ustedes, nosotros y los que están en las poblaciones vecinas, porque esto se ha extendido como la pólvora, digo yo, Marisol, que es el momento de optimizar recursos. Pues sí, es lo que toca. Todo se está optimizando, se está agudizando el ingenio y la verdad que están saliendo muchas cosas a un coste menor y eso es buena gestión. No está mal que vendan estas etapas que son un poco pendulares para que vayamos cogiendo fuerza y en ese sentido hacer de un duro dos como siempre deberíamos hacer. Pero nos damos cuenta cuando la precariedad económica pues se aprieta, nos damos cuenta. Luego, mientras estamos en la holgura económica no nos damos cuenta, pero ahora se valora mucho. A la verdad, tengo que decir y echar un cable a los músicos de la Banda Municipal de Lorca, porque hacen un trabajo de verdaderos profesionales. En cuanto a número de actuaciones más ensayos, pues tenemos, en fin, nos sale anualmente unos 100 actos, que hay muy pocas bandas profesionales que llegan a esa cifra, más los ensayos, ¿no? Y disponibilidad, ¿no? Porque muchas veces no es solo decir tengo 2 actividades esta semana, sino que está disponible, porque hay veces que salen imprevistos, ¿no? Y el músico de la Banda Municipal de Lorca tiene que estar ahí. Es muy vocacional. Eso, efectivamente. Es absolutamente vocacional. ¿Cuántas obras o piezas tenéis en vuestro repertorio? Pues, no me he parado a contarlas, pero la verdad es que si hacemos unos 15 conciertos anuales, que en general no se repite ninguna pieza, más todo el repertorio de Semana Santa, Navidad, procesiones, pues no sé, pero no sé si 150 obras en repertorio, quizás sí que hay, sí. ¿Y los autores lorquinos tienen ahí un lugar destacado, un sitio de honor? Pues sí, la verdad es que fue otra de las cuestiones que yo me propuse cuando me hice cargo de la banda allá en 1984, justo hace 30 años. Y fue rescatar un poco la música y músicos lorquinos, ¿no? Y la verdad que hemos rescatado obras, por ejemplo, del maestro Heredia, de Jiménez Puertas, de directores anteriores de la Banda Municipal de Música que habían escrito obras, como por ejemplo del maestro Rosell, y en fin, distintos compositores, Bartolomé Pérez Casas, y la verdad que es otra de las cuestiones que hemos querido también tener en cuenta y apoyar, para dar a conocer esas músicas que se crearon, pues algunas de ellas hace más de 100 años. ¿Cuándo vamos a tener posibilidad todos los lorquinos de volver a disfrutar del buen hacer de la Banda Municipal de Música de nuestra ciudad? Bueno, próxima actuación. Otra de las facetas que tenemos es la colaboración con las ONG o asociaciones, como por ejemplo puede ser Cáritas, la Asociación de Amas de Casa y Consumidores y Usuarios, la Asociación contra el Cáncer, como es el caso que nos ocupa y lo que te quería comentar. Prácticamente en el mes que viene estamos ya preparando el próximo programa, que será a beneficio de la Asociación contra el Cáncer. Y luego ya, pues ahí, si podemos, algún pequeño ciclo de conciertos, y luego la Semana Santa la tenemos a la vuelta de la esquina. Encima, claro, siempre hay novedades, siempre hay, en fin, un proyecto, y voy a decirlo, a ver si se puede hacer realidad. A mí me gustaría hacer una grabación de reeditar los himnos de Semana Santa, porque aquella edición que hicimos hace unos años se agotó totalmente. Cuando llega la Semana Santa siempre nos acordamos que la gente lo pide, pero ya no te da tiempo a reaccionar. Entonces ahora es el momento, con un poco de ayuda económica, claro, nuestro ayuntamiento tendría que ser el primero en apoyarlo, que yo creo que sí. Y luego recoger las marchas de procesión dedicadas tanto a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de la Amargura, al Resucitado, varias marchas, e incluirlas en el mismo CD. Entonces es un proyecto que a mí me gustaría hacer realidad para esta Semana Santa.
Sería maravilloso. Pues sí. Pues ya tenemos que poner el punto final a la charla que estamos manteniendo en esta noche de martes 7 de enero con el director de la Banda Municipal de Música de Lorca, Antonio Manzanera. Pero te voy a pedir, Antonio, que transmitas de parte de todo el equipo de esta casa de Comarcal Televisión nuestra admiración, nuestro cariño y nuestro respeto a todos los componentes de la Banda Municipal de Música de Lorca. Muchas gracias, así lo haré, sin duda alguna. Gracias, Antonio, hasta muy pronto. Gracias, y gracias también a Marisol, bueno, amante de la música, y además que por las flores que nos ha echado. Sí, me quedo corta, porque a ver qué persona encuentras que no se enamore de la banda, que además es tan la variedad que tenéis de repertorio, pues es que no puede aburrirle a nadie, o sea que mucha suerte, Antonio. Gracias. Pues con esta entusiasta de la música, de las artes en general, Marisol Morente, continuamos Singladura en la segunda parte. Hacemos una pausa para la publicidad, pero enseguida continuamos aquí en el Arca de Marisa. Hasta ahora mismo. El Arca continúa Singladura, amigos, segunda parte de este espacio en esta noche de martes 7 de enero con un nuevo invitado ya a los estudios de Comarcal Televisión. Se trata de Miguel Padilla Campoy, presidente de la organización agraria COAC IR en Murcia. Miguel, buenas noches y encantada de tenerte aquí. Encantado también. Continúa con nosotros también Marisol Morente, que estuvo ya en la primera parte. Marisol, gracias por continuar. Gracias a ti, buenas noches. Marisol, no sé, tú que tienes la posibilidad de charlar por tus paseos matutinos y vespertinos con muchísimos conciudadanos, ¿qué percepción tiene el lorquino de a pie de las organizaciones agrarias? ¿Realmente somos conscientes de la tarea, de la labor tan importante que desarrollan? Es que yo pienso que las conversaciones de calle pues, realmente no alcanzan ese nivel de hablar de organizaciones, pero sí que es verdad que no se entendería un tejido ganadero sin una asociación por medio. O sea, es que es impensable en los tiempos que vivimos. Y máxime cuando han alcanzado ese nivel de perfeccionamiento y de establecimiento de relación de ayuda con el sector, pues ya si nos sentamos a hablar formalmente con personas algo más documentadas, pues sí que cabe perfectamente el reconocimiento a que esas organizaciones son imprescindibles. Pues para aquellos que sean legos en la materia y lo de las organizaciones agrarias les suene a chino, le vamos a preguntar a Miguel Padilla, el presidente de COAC en Murcia, ¿cuál es el papel de esas organizaciones agrarias en pleno siglo XXI? Bueno, en un principio se llamaban sindicatos, ¿no? O sea, hemos llamado sindicatos, porque en definitiva lo que representa son precisamente a los empresarios agrarios, es decir, pequeños, medianos, en fin, a los que son productores, ¿no? La función principal, que viene recogida por ley, de hecho está recogida, es decir, por ley en las 3 organizaciones que hoy existen en España, las más representativas. La función principal es precisamente representar a los productores, es decir, sean agricultores o sean ganaderos, en el ámbito de las instituciones públicas y, por tanto, de sus derechos. Función principal, representar los intereses de agricultores y ganaderos en todos los ámbitos, así está reconocido en la ley, y eso es, digamos, una de las funciones que todos los días pues tenemos bien en el ámbito local, regional o en el ámbito nacional y sobre todo en el ámbito de la Unión Europea, porque no hay que olvidar que hoy Bruselas es de donde emana principalmente la mayor parte de la normativa que luego se aplica a los distintos estados. Por tanto, tenemos que estar en los 4 ámbitos y esa es principalmente una de las funciones que nosotros tenemos. Aunque tu labor en COAC abarca un espectro mucho más amplio, aquí a nivel local, a nivel de nuestro municipio, ¿qué inquietudes te transmiten a día de hoy los agricultores y ganaderos de la zona? ¿Cuál es el problema más acuciante que tienen? Bueno, de esos ámbitos, digamos, el más real es el de Lorca, entre otras cosas porque cuando estás en Bruselas no tienes agricultores y ganaderos que te vayan a ir a decir nada. Cuando estás en Madrid prácticamente tampoco, ¿no? Porque llegan, digamos, los problemas globales de las comunidades autónomas. Cuando estás en Murcia, ya, digamos, acercándonos a nuestra comunidad, sí, ya tenemos una realidad. Pero sobre todo cuando estamos en una ciudad como Lorca, pues, lógicamente lo que te llegan son los problemas reales, es decir, qué le pasa al agricultor, qué problemas tiene el ganadero, con el tema de tierra, con el tema, en fin, ahí
en fin, la lista que al cabo del año, cuando hacemos resumen, vemos de la problemática que va surgiendo, es la verdadera realidad de lo que está pasando. Es decir, es donde te llegan, y de hecho es lo que yo llamo a pie de calle, ¿no? Es decir, la oficina, por ejemplo, de Lorca, es donde las personas van a un problema real, ¿no? Cuando nos llega ese problema a Murcia, pues es un problema que hay que verlo, o bien en las distintas consejerías, a nivel político, a nivel según la institución que corresponda, y cuando llega, digamos, a Madrid, pues igual, o sea, a nivel del Ministerio, nuestro ministerio principal, como es el Ministerio de Agricultura, aunque también, lógicamente, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo, participamos, lógicamente, en todas esas actividades que tenemos, pero, como bien decía, es decir, los problemas reales surgen a pie de calle y efectivamente en Lorca es donde realmente los tenemos, como si fuese Cartagena. Se cuenta que nosotros tenemos a nivel regional, tenemos sobre unas 18 oficinas, digamos los pueblos más importantes, y allí es donde va la gente con su problema. Ese problema, generalmente en las competencias del ayuntamiento, hay problemas que pueden solucionarse en el ayuntamiento, pero las competencias del ayuntamiento, como sabe, pues no son muy extensas y lógicamente pues hay que dirigirse a las consejerías o bien al ministerio. ¿Y ese problema más acuciante, el más importante, el que encabeza esa lista? Bueno, el estar a pie de calle ya no puede ser un problema general o puede ser un problema particular. En los problemas particulares me refiero de personas que tienen una problemática, pues digamos a nivel personal, pero dentro de la actividad, que corresponde dentro de la actividad, pues intenta el equipo técnico de ayudarle, ¿no? Es decir, se cuenta que los servicios que se dan en la organización agraria no solamente la reivindicación o el planteamiento de una serie de cuestiones, sino hacerle, digamos, todo el papeleo, por llamarlo de alguna manera, a esa persona que se dedica a esa actividad agraria, desde la parte laboral, la parte fiscal, la parte jurídica y luego lo que llamamos, bueno, pues la parte sindical, por llamarlo de alguna manera, que son esas reivindicaciones que unas veces son comunes y otras veces no son comunes. Por ejemplo, ahora mismo tenemos un tema candente con el tema de la protección de los espacios, ¿no? Pues hay personas que han visto generalmente en el mapa, ¿no?, que su tierra le corresponde que puede ser protegida, ¿no? Pues claro, te llega, oye, ¿qué va a pasar con esto?, ¿no? O problemas de agua, ¿no?, de encauzamiento de agua, en fin, son infinitos, la verdad es que son innumerables los problemas a nivel particular que tiene cada uno. Lo que sucede es que luego, bueno, pues se engloban en problemas generales, es decir, por ejemplo, espacios protegidos, el tema de medio ambiente, tema de agua, tema de precios, tema de mercado, que son problemas generales que pues, tenemos que tratarlos en otro ámbito, ¿no? Hablaba el presidente de COAC Murcia, Miguel Padilla, del agua. En este 2013 se firmaba ese memorándum del trasvase Tajo Segura. No sé cuál es la posición de COAC en este asunto, si están satisfechos o si todavía sigue siendo el agua uno de sus principales caballos de batalla. Hombre, en la región de Murcia no cabe duda de que el agua es un caballo de batalla sin duda, ¿no? Y entre otras cosas porque somos una región deficitaria y que todavía no se ha encontrado la solución para, digamos, compensar ese déficit hídrico que tenemos, ¿no? Se ha hecho el plan de cuenca del Segura, que es distinto a lo que es el memorándum, lo mismo que se ha hecho el plan de cuenca del Tajo. En el plan de cuenca del Segura nosotros creemos que se recoge la mayor parte de las reivindicaciones, con un déficit de los 470 hectómetros. Nosotros hemos hecho otras alegaciones, pero son, digamos, secundarias, en el sentido de que nos parece que se recoge bien, ¿no?, las necesidades de lo que nosotros necesitamos a nivel de región, ¿no?, tanto en lo que es agua de abastecimiento como agua para la agricultura y otros sectores, ¿no? Y con respecto al tema del memorándum, bueno, el tema del memorándum no nos deja satisfechos, esa es la verdad. ¿Por qué? Pues porque creemos que nos hubiese gustado, desde luego, que esa base, digamos, ese tope que se pone en los 400 y pico hectómetros hubiese sido menor, ¿no? Eso siempre es la gran lucha. Es decir, yo estoy seguro que volveremos a vernos, ojalá y nos vemos dentro de 20 años y estaremos otra vez discutiendo, oye, ¿qué pasa?, ¿no? Hay un tema importantísimo, el trasvase de Tajo Segura, que es el que a nosotros nos ha dado riqueza hasta ahora y que nos sigue dando riqueza, es prioritario, es decir, es una prioridad total, ¿no? El que se garantice de que vengan, digamos, los caudales que necesitamos es, por supuesto, para nosotros no es que sea, es vital, es decir, porque si no fuese por eso, si nosotros hacemos una recopilación de la riqueza que nos ha generado el trasvase, desde que no existía hasta ahora, pues vemos que la región se ha transformado de una forma importantísima económicamente, precisamente por el agua, ¿no? Por eso, claro, nosotros nos hubiese gustado, desde luego no estamos satisfechos con el tema del memorándum, no hemos hecho tampoco ningún tipo de declaración, entre otras cosas porque legítimamente el Sindicato Central de Regantes, de la cual forman parte todas las comunidades regantes, yo soy regante y por tanto formo parte, tiene una asamblea y decide, ¿no? Y yo soy muy respetuoso con cada organismo con lo que decida. Creo, porque además, por desgracia, ahora estamos en una época donde
hídricamente está bien, ¿no? Es decir, hay bastante agua, bastante reserva, pero llegaremos a una situación como se llega siempre en un ciclo donde hay una sequía importante. Y el tema, cuando llegue ese momento, pues veremos a ver qué pasa, la verdad, porque si hay una sequía no solamente en Murcia, sino de donde tiene que venir el agua, que es principalmente donde nos interesa, y tenemos que basarnos en ese tope, pues la verdad es que tendremos un problema, sin duda alguna que tendremos un problema. Por otro lado dice, bueno, se garantiza porque antes no era una ley y ahora también es una ley. Bien, eso puede verse de un plano positivo o de un plano relativamente positivo, en el sentido de que ya tenemos experiencia de que las leyes se cambian de un día para otro y lo que hoy vale mañana no. Por tanto, la garantía es relativa. Pero de cualquier manera sí que nos hubiese gustado, o sea, desde luego sí que nos hubiese gustado como organización, y vuelvo a decir, yo he respetado las decisiones del Sindicato Central de que desde luego no fuesen 400 hectómetros, me refiero que hubiese bajado el listón, porque creemos que en un momento determinado, y llegará, podemos tener problemas. Desde luego, Marisol, el tema del agua hay que ver qué complejo que es y siempre ha sido como una patata caliente en el tejado del distinto político de turno que ha estado gobernando. Efectivamente, la cuenca, el plan de cuenca de la región de Murcia da que es una cuenca deficitaria, eso es archisabido, pero efectivamente también hay una ley ahora, una ley que garantiza. Eso nunca lo ha habido por ley. Las leyes es verdad que se pueden cambiar, pero ¿quién va a querer cambiar esta ley que protege claramente las necesidades hídricas de la región de Murcia? Por tanto, yo creo que ahora mismo hay motivo para tener una cierta tranquilidad. Yo, como si formara parte de una organización sindical, agraria y ganadera, no estaría nunca conforme, lógicamente, porque es como en todo, como en todos los ámbitos. Uno está defendiendo un sector y está... Ahora hay que llegar a puntos de encuentro, hay que llegar a negociaciones para poder seguir marchando. ¿Que se queda corto? Pues naturalmente, siempre nos quedamos cortos. Yo recuerdo cuando estábamos en política social, que estábamos inaugurando un centro de día y en ese mismo acto se estaba reivindicando ya una residencia, cuando todavía no habíamos ni siquiera cubierto, previendo que con el futuro podríamos tener necesidades de hacer residencias. Pues lo mismo pasa. Entonces, lo importante es que se vayan dando pasos y pasos sólidos que de verdad garanticen los recursos hídricos. Yo entiendo que las organizaciones, además de la función como impulsora del sector, tienen también que defender sus derechos y eso es una dualidad de funciones que, bueno, es absolutamente necesario. Y sobre todo en regiones como la de Murcia, que son pues la huerta de Europa, diría yo, casi, por su fertilidad, por sus técnicas tan avanzadas y tan modernas de cultivo y de regadío, y bueno, pues ahí tienen un papel fundamental que hacer, iba a decir jugar, pero me parece un poco frívolo, pero que hacer las organizaciones agrarias y ganaderas, y sobre todo en el ámbito ganadero por el porcino, que somos un sector muy potente en el ámbito del ganado porcino y es necesario tener un tejido de defensa, desde luego en permanente contacto y en permanente interlocución con las instituciones públicas. Ya lo ha dicho Miguel Padilla, tanto del ámbito local como del ámbito regional como del ámbito nacional. Sacaba Marisol Morente a colación el tema del porcino, donde el Lorca ha sido un referente en esta materia. ¿Lo sigue siendo a día de hoy, Miguel? Porque si tú hablas con un profesional del sector, siempre parece como que está en una crisis permanente el sector porcino en nuestro municipio de unos años para acá. ¿Es realmente así? Bueno, el sector porcino en nuestra comarca ha sido, sin duda alguna, dentro de la ganadería, el sector estrella, ¿no? El sector que ha representado económicamente pues, una cifra importantísima. Hoy, si nos referimos a censo de porcino, quizás no ha caído tanto, pero si nos referimos a censo de productores de porcino, estamos en un 10%. Es decir, no significamos mucho, y lo digo claramente porque es así. ¿Por qué? Digo de productores. Porque es verdad que se han tenido unos años donde había una reconversión importante, o sea, había una crisis importante, los precios no han acompañado y a eso le unía de que las materias primas han subido de una forma tremenda, con lo cual los costos de producción se han elevado, que han dejado muchísimos ganaderos por el camino. ¿Qué han tenido que hacer esos ganaderos? Pues ya no son titulares de su explotación, o sí son titulares de su explotación, pero no son titulares de, digamos, de la cabaña animal, y han tenido que meterse a lo que es la integración. Es decir, porque les guste, no, es que no han tenido más opción. Por tanto, vemos hoy muchísimos cebaderos, más del 80% que están integrados. Es decir, por lo tanto, el que era ganadero
Ahora ya es una persona que se ha integrado, que lógicamente cuida de esos animales, pero que esos animales ya no son suyos. Y eso lo ha dejado por el camino precisamente la grande crisis que ha tenido el porcino, es decir, ha sido la gran, es decir, bueno, la verdad es que tanto en lechones como en engorde, Lorca ha sido de las más grandes. Hoy, ya digo que en cuanto a censo de animales, la bajada no es tan espectacular, pero si vemos que había, por poner un ejemplo, que no es un dato riguroso, pero vamos a suponer que hubiese 5.000 productores hace 20 años, ¿no? Pues hoy a lo mejor tenemos de productores 200. Es decir, que productores que sean titulares de la explotación, titulares del ganado. Y ha sido, digamos, uno de los sectores donde la reconversión ha sido brutal. Sucede lo mismo en otros sectores ganaderos. Hablamos del sector de los rumiantes, de ovino, caprino, bovino. Bueno, el sector lácteo, el sector caprino, o sea, que está teniendo un auge interesante, ¿no? Y de hecho tenemos hoy unas explotaciones de primer nivel, ¿no? O sea, es decir, lo mismo que siempre hemos tenido, porcino tenemos y seguimos teniendo unas explotaciones muy tecnificadas, muy sofisticadas en el sentido de el máximo ahorro. En el tema del caprino de leche, que está teniendo un auge importante en nuestra comarca y en nuestra región, está sucediendo lo mismo, es decir, tenemos grandes ganaderos, grandes profesionales en el tema del ovino, o sea, perdón, del caprino de leche. En el ovino no sucede así, es decir, vamos, no sucede así en el sentido de que es distinto, claro, ten en cuenta que una cosa es la venta de leche y otra cosa es la venta de lo que es el cordero, ¿no? No se han, porque tampoco ha habido muchos más recursos y tampoco tiene mucho margen, ¿no? Lo que es el ganadero de ovino con respecto al ganadero de caprino, ¿no? Y en el tema de lo que es el bovino de carne, que tenemos cebadero y tenemos grandes productores en la comarca, que estábamos, la verdad es que bastante preocupados porque el tema de la PAC sí que le afecta al tema de los rumiantes y no sabemos cómo se iba a quedar, teniendo en cuenta de que nosotros no somos ganaderos que tenemos grandes extensiones de terreno y como la PAC va dirigida a las hectáreas que tiene, pues la verdad es que había unos derechos especiales ahí que podían correr peligro. Afortunadamente parece ser que lo vamos a solucionar a nivel de ministerio y la aplicación de la PAC, estos ganaderos, tanto caprino como ovino como bovino de carne, que son las tres, digamos, principales, posiblemente no van a salir, digamos, perjudicados de las ayudas que recibían. Porque hay que tener en cuenta de que hay algunos sectores, como por ejemplo el ovino, de que si dejara de recibir la pequeña prima que recibe, la verdad es que desaparecía prácticamente el 100%. Lo cierto y verdad, Marisol Morente, es que los agricultores, los ganaderos se quejan de esos precios que tienen el producto en origen, no llegan a defenderse en la mayor parte de las ocasiones y los consumidores cuando acudimos al supermercado a comprar ese kilo de carne o a comprar esas verduras o esa fruta, pues vemos que los precios en ocasiones son también bastante elevados. ¿Te has preguntado en alguna ocasión dónde se queda ese margen, esa ganancia? ¿Qué sucede ahí realmente? Pues bueno, eso siempre, digamos que es una asignatura pendiente siempre, a ver dónde se queda, en qué intermediación se está subiendo y en el escalón que hables es responsabilidad de otro y así funciona, pero lo cierto y verdad es que bueno, pues esas negociaciones a esos niveles son las que permiten un equilibrio entre los precios para que haya una sostenibilidad en el negocio, si no sería absolutamente imposible. Yo lo que le he entendido, por lo que acaba de exponer Miguel, es que bueno, ha pasado de ser un sector menos minifundista para pasar a ser un sector más latifundista, pero que están ahí, el ganado está ahí, ¿no? Que sigue siendo la producción, porque ha pasado de ser una empresa menos minifundista. Lo he entendido así, igual no es así exactamente. Los ganaderos se tendrían que convertir en comisionistas, es decir, sí. En comisionistas. Ya. Sí, pues como todo ha sufrido un nuevo reciclado, todos los negocios tienen que adaptarse a las nuevas formas de funcionar y entiendo que en este sector pues está pasando igual. Pero lo cierto y verdad es que hay muchas personas que están volviendo a obtener su medio de vida en el campo y en el ganado, sobre todo la parte esta del sur, y pues, es señal de que ahí hay una empleabilidad permanente que no caduca. Por tanto, será cuestión de seguir investigando a título de científico para sacar buenas razas, para sacar buenos productos y que nuestra calidad sea lo que nos permita salir al exterior con fuerza y con precio. O sea, yo lo entiendo así.
La competencia de terceros países tampoco está ayudando a solucionar las cosas en materia de agricultura y de ganadería. La competencia, si es sana, está bien entendida, pero en el campo, en cantidad de ocasiones, hemos oído hablar a dirigentes de organizaciones agrarias, como en este caso Miguel Padilla, presidente de COAG, de lo que ellos denominan como competencia desleal de otros países. Exactamente, explícanos qué es eso de competencia desleal en una palabra. ¿Quién nos está haciendo la puñeta? Pues es muy sencillo, es decir, efectivamente la agricultura, tanto en todos los gobiernos que yo he conocido, la verdad, se ha utilizado como moneda de cambio para otro tipo de actividades o transacciones económicas a nivel internacional con otras actividades, ¿no? Esto puede gustar menos o puede gustar más, pero es así. Es decir, yo he visto la introducción de grandes bancos, de grandes compañías eléctricas, de grandes compañías petrolíferas en otros países y siempre lo que nos mandan, porque entre otras cosas no tienen otra cosa, son productos agrarios, ¿no? Hablamos de competencia desleal cuando no jugamos con la misma arma, es decir, en la Unión Europea, ya por no ceñirnos solamente, porque los acuerdos que se hacen no lo hace España ni Francia, lo hace la Unión Europea en conjunto, lo que pasa es que a unos países les afecta más que a otros, pues dependiendo de la actividad que tengan. Nosotros tenemos una gran actividad agraria y lógicamente pues si hacen un acuerdo, pues nos afecta. Esta competencia desleal surge porque de esos países, es decir, no hay seguridad social, no hay costos sociales prácticamente, los salarios son mínimos, y por tanto, si nosotros nos cuesta producir un kilo de tomates, por poner un ejemplo, X euros, pues en estos países es X menos el 99%. Por tanto, cuando ese producto se pone en los mercados, que por cierto lo ponen los mismos, es decir, no los ponen los productores o los agricultores de esos países, los ponen las grandes multinacionales. O sea, yo no conozco ninguna asociación de pequeños productores de Senegal que exporte ningún producto al mundo, de ninguna manera. Cuando ese producto se pone en el mercado, pues lógicamente un tomate que ha venido de un país donde prácticamente no tiene esos costos que tenemos en la Unión Europea, se puede poner a un precio inferior, muy inferior al que nosotros tenemos que ponerlo para por lo menos llegar a los costos. Por tanto, esos acuerdos pues son muy difíciles. Por eso ahora es curioso, por ejemplo, se está terminando, es decir, el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo con Canadá, ¿no? Pero es preocupante porque hay algunas zonas, sobre todo por ejemplo en frutos secos, California es digamos el número uno, ¿no?, a nivel mundial de frutos secos. La preocupación puede ser importante, pero menos. ¿Por qué? Pues porque estoy seguro que los costos en Estados Unidos o los costos en Canadá, es decir, pues no van a variar mucho de los costos que tengamos aquí. Ahora bien, si hacemos un acuerdo con Marruecos y sobre todo hacemos un acuerdo con las producciones que nosotros producimos en nuestra zona, pues y si además les dejamos de que puedan poner en el mercado esos productos en las mismas fechas que nosotros producimos, pues la verdad es que no podemos competir. Le pondré un ejemplo real, la alcachofa. La alcachofa es un producto donde a nivel de conserva hemos perdido toda la competitividad. Es decir, nosotros en el último ejercicio que hicimos hace 2 semanas, tenemos que echar una mano al tema de las conserveras, porque la alcachofa o cualquier otro producto, pero por poner la alcachofa, que en nuestra zona es muy importante, ¿no? Es decir, todo lo que no se vende en fresco, en mercado fresco, iba a conserva. Bien, pues la conserva no es competitiva. Es decir, las conserveras nuestras no pueden ser competitivas porque, por ejemplo, Perú y Chile, es decir, la conserva que sale en los botes de alcachofa que salen al mercado, a lo mejor salen un 60% más baratos que los nuestros. Es decir, no podemos competir, por tanto, hemos perdido prácticamente la conserva en la alcachofa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que no vendamos en fresco, pues difícilmente luego vamos a poder recuperar algunos costos. Por tanto, claro, los acuerdos que se hacen, y ahora estamos pendientes de un acuerdo que es muchísimo más grave, que es el tema de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, donde, bien, me parece bien que se liberalice el mercado, ya, pero tendrá que haber unas condiciones, porque si no, no podemos competir con unas producciones, con unos costos de producción en otros países que es imposible de que nosotros podamos tener eso. Aquí los consumidores algo tendremos que decir, Marisol, porque realmente ¿qué buscamos? ¿La calidad que nos ofrecen los productos, por ejemplo, murcianos, los productos lorquinos, o el bolsillo, ese precio inferior, ínfimo que viene de otros países? Los consumidores le buscamos todo. Queremos precio, queremos calidad, queremos todo. O sea, que al consumidor tú no le puedes decir confórmate. El consumidor, donde le den barato y calidad, va a ir allí. Entonces, eso es cuestión de que... que estamos hablando ya de unos niveles que se escapan a lo que es el ámbito local. Para eso tenemos eurodiputados y son políticas de carácter internacional, de acuerdos, de conciertos. Bueno, eso toda la vida de Dios se ha regido así y por eso se quemaron en sus tiempos kilos y kilos de café para que el precio no bajara. En ese sentido,
sí que vamos a tener suerte porque tenemos el presidente de Valcárcel, que está ahí presidente de la Comisión Europea de las Regiones, del Comité Europeo de Regiones, y ahí puede ejercer una labor de siempre unido la parte del sur, la parte del arco mediterráneo, porque eso sí que nos va a dar fuerza a la hora de defender, pues esto, que no puede haber unas exigencias determinadas de calidad, de calidad y de precio, bueno, de precio no, de calidad y de lo que es seguridad higiénica y de todas las exigencias que hay a título de como productores, y que luego en otros países pues se estén colando sin esas exigencias, porque eso sí que realmente es absolutamente injusto, y en esa justicia europea que debe de existir, pues ahí irán esas negociaciones, pero vamos, que eso escapa del ámbito local. Yo como consumidora, desde luego, donde me lo den barato y bueno, es allí donde voy a ir, eso está claro. Sí, yo puntualizando ahí. Sí. Tenemos la suerte de que en los últimos años que hemos trabajado bastante, además trabajamos en colaboración con las organizaciones de consumidores a nivel nacional, prácticamente todas las organizaciones de consumidores están en la misma línea. Además, de hecho, yo creo que hemos dado grandes avances porque hemos hecho grandes acuerdos. De hecho, el 1 de enero se publicó la ley de la cadena agroalimentaria, donde de alguna forma se intenta, en fin, tiene mucho déficit, no la ley, pero por lo menos la primera que aparece, para corregir ese margen. Pero volviendo un poco al tema de los consumidores, sí tenemos la suerte de que principalmente las organizaciones de consumidores a nivel nacional y a nivel regional también sí han apostado por las producciones, digamos, de la Unión Europea. Ya no podemos hablar de que España, ¿no? Porque España es del mismo mercado que Francia, el mismo mercado que Alemania. Y por tanto el consumidor, yo creo que sí se sensibiliza de alguna forma de productos de aquí, ahora bien, no olvidemos, en una época de crisis, en una situación de crisis, el consumidor va a buscar lo más barato, claro. Y claro, pues te encuentras en las líneas de las grandes superficies o no de las grandes superficies, pues una serie de productos que unas veces corresponden a la época, otras veces no, que esos productos sabemos cuánto ha costado de salir, cuánto tal, y a cuánto se pone, ¿no? Por tanto, esas competencias, vamos, el consumidor, que somos todos, es decir, los productores somos consumidores, pues tenemos que ir a comprar. Lo que queremos es que haya una calidad, lógicamente, y que sea un precio razonable, que sea un precio pues que, digamos, podamos soportarlo, ¿no? Lo que no parece razonable es que nos pongan en esos mostradores productos y los nuestros los tengamos que tirar y mientras nosotros nos arruinamos, ¿no? Porque no, vuelvo a repetir, quien pone esos productos en esos mostradores son las mismas multinacionales. O sea, si nos vamos, por ejemplo, al plátano, pues hay 3 o 4, es decir, las que nos ponen el plátano. Y está el plátano de Canarias, que una vez será de Canarias, otra vez será de Ecuador, otra vez será de otros países, pero digamos, la ganancia va para las mismas multinacionales porque son 3 o 4, es decir, no hay ninguna asociación que haga eso. ¿Por dónde pasa, según Miguel Padilla, presidente de COAG en Murcia, el futuro de la agricultura y la ganadería de nuestra ciudad? ¿Hay suficientes incentivos para que las nuevas generaciones se animen a tirar del carro, a trabajar en el campo? Bueno, el campo, como se dice, es bastante duro, ¿no? Lo cierto es que en los últimos años se ha suavizado, lógicamente, porque la evolución, el progreso nos da de que algo que era antes más sacrificado ahora sea menos, ¿no? Lo cierto, por ejemplo, bueno, pues en el regadío, ¿no? Antes tenías que tirarte noche y noche regando, hoy ya eso se ha suprimido, entre las cosas porque a nivel de regadío se ha avanzado muchísimo, se han hecho grandes inversiones, el agricultor ha tenido que desembolsar muchísimo dinero para poner unas plantaciones, simplemente porque el costo, o sea, el agua es tan escasa y el costo es muy importante, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar? Bueno, pues hoy la agricultura en la región de Murcia es la primera actividad. Es decir, hoy representamos casi el 25% de todos los empleos directos e indirectos. Y no podemos hablar de agricultura, hablamos de industria agropecuaria, o sea, agroalimentaria, ¿no? Porque es todo, es decir, cuántas personas están trabajando hoy en el campo, pero cuántas personas dependen de ese campo. Es decir, lo que son bien transporte, bien manipulados, bien miles de personas que están hoy en el régimen general ejerciendo actividades relacionadas con la agricultura, todas las casas de maquinaria, todas las casas de vehículos. Hoy es el gran motor, la verdad. El 2013 ha sido el gran motor de la economía de la región de Murcia, ha sido la agricultura y la ganadería, sin duda alguna. Y en nuestra ciudad exactamente igual. Afortunadamente hemos tenido un año razonable, es decir, dentro de los precios razonables, es decir, salvo 2 o 3 productos como puede ser la cachofa, un poco la lechuga, el resto han salido las medias y yo, cuando la cosa va mal hay que decirlo y cuando la cosa ha ido razonable hay que decirlo también, ¿no? Bueno, pues ¿eso qué está generando? Pues está generando de que se están comprando muchísimas maquinarias, muchísimas afines, digamos, con lo que es la agricultura y lo que es la ganadería. No podemos hablar hoy de agricultores y ganaderos, tenemos que hablar de la industria agroalimentaria.
y representa hoy el 25% del empleo de nuestra región. Yo creo que es muy importante. ¿Cuál es el futuro? Pero nosotros tenemos es una región que, a diferencia de otras regiones, donde la política agraria comunitaria, es decir, la ayuda de la política agraria comunitaria supone a lo mejor un 50 o un 60% en su volumen económico de la agricultura y la ganadería, a nosotros nos supone un 3 o un 4%. El otro día aparecían unas cifras dadas por el Ministerio que era el 1%, en fin, los cálculos nuestros son un 3 o un 4%. ¿Qué quiere decir? Que de todo el volumen económico que generamos en un año, lo que nos viene de Bruselas solamente representa el 3 o el 4%. El resto es un mercado libre, que es el que tenemos aquí. Es decir, nosotros somos realmente una economía de mercado, en ese sentido, ¿no? Es decir, que producimos, salimos al mercado, si vale el producto ganamos algo y si no vale perdemos, incluso nos arruinamos. Es decir, que la dependencia que nosotros tenemos dentro de la ayuda es menor, salvo algunas zonas desfavorecidas que si no tuviesen esa ayuda es que hubiesen desaparecido totalmente, ¿no? Pero lo que son los productos nuestros, llámese hortalizas, llámese fruta, es decir, no es lo mismo que otras producciones donde tiene una ayuda, tiene una subvención, tiene tal. Nosotros vamos a mercado. Por tanto, desde mi punto de vista, ¿no? Yo soy partidario de que las ayudas vayan a quien las necesite, pero no vayan a quien no las necesite. Y está hablando un representante de una organización, porque me parece injusto, ¿no? Hoy la PAC a mí me parece injusto. ¿Y por qué me parece injusta? Porque simplemente por tener tierra, usted no tiene derecho a cobrar. Usted tiene derecho a cobrar si tiene tierra y además genera empleo, genera riqueza y hace un movimiento económico, pero por tener tierra me parece un disparate, ¿no? Nosotros, como nuestra economía, es decir, principalmente tenemos una parte desfavorecida, como puede ser la pedanía alta, y una parte menos desfavorecida, como es la huerta, ¿no? Y desde luego lo que es el mercado, o sea, es decir, nuestras producciones en el mercado, que se sigue innovando y se sigue viendo a ver qué productos podemos plantar. Desde cuenta que hace unos años teníamos algodón y cereales, hoy tenemos el brócoli, somos los primeros productores de brócoli que hay de toda la Unión Europea. Yo tengo esperanza de que efectivamente vamos a seguir hacia adelante. La incorporación de gente joven al campo, es decir, lo que no es relevo generacional, es más complicado. ¿Por qué? Pues porque alguien que no esté relacionado, que no sea hijo de un agricultor, de un ganadero, pues la verdad es que tiene que desembolsar una cantidad de dinero importante para poder incorporarse. Pero nuestro objetivo, de luego, es que todos los años haya muchísimas incorporaciones en la agricultura en toda la región. Eso es uno de los principales, digamos, temas que tenemos. Y el papel de la mujer, Marisol, importantísimo para que nuestra agricultura y nuestra ganadería ocupe el lugar que ocupa. Siempre lo ha sido. Aparte que durante años se ha tratado injustamente porque no podía ya titularse las explotaciones ganaderas ni tributar en la seguridad social por ese motivo, ya gracias a Dios se corrigió, pero ha sido fundamental porque ya ha tirado de eso y ha tirado de la casa y de como siempre. Pero en fin, tampoco hay que poner todos a una y en fin, yo lo que siempre he creído y después de oír a Miguel es que los apoyos de Europa, sobre todo para la repoblación forestal, había una exigencia, por ejemplo, si me financian por la plantación de acebuches, yo tengo que cuidarlos y tengo que crear aceite, tengo que hacerlo y tengo que demostrarlo, si no, ¿cómo me van a financiar? Pienso yo, porque eso funciona así. Sí, si no, lo que pasa es que nosotros, el planteamiento nuestro es que nosotros queremos que las ayudas vayan para los agricultores activos, o sea, activos. Es decir, no parece razonable que una persona que tiene una actividad totalmente distinta a la agricultura... Por ejemplo, la duquesa de Alba, la mayor latifundista de este país. Es el ejemplo que siempre se pone, el tópico que siempre se pone. Si tiene que sacar fruto ahí, tiene que sacar una rentabilidad, tendrá que emplear a alguien, aunque no sea esa persona la que... No es requisito para que cobre la ayuda. Entonces, lo que nosotros decimos es que tienen que ser a los agricultores activos prioritariamente, es decir, el agricultor activo que vive de la agricultura, que genera empleo, es decir, que tiene ahí puestos de trabajo y que por esa tierra que viva de eso y que por supuesto no solamente viva él, sino que decir, puede vivir él o generar empleo. Claro, lo que no puede ser decir, la PAC la dirigimos a las hectáreas, usted tiene hectáreas, pues yo le pago. No parece razonable, o sea, no parece razonable. ¿Y qué sucederá? ¿Os llevaréis el gato al agua? Bueno, de aquí al 2020 va a seguir la cosa como está, entre otras cosas porque se acaba de aprobar la reforma 2014. Ahora a principio de año. Claro, 2014-2020, supongo que no será el 2020, que incluso acabará lo mismo que esta vez, que era el 2013, pues 2021-2022, y lo que ahí ya está. Es decir, ahora mismo lo que se está, la política lo que es a nivel de la Unión Europea ya está aprobada, y ahora lo que se está ajustando ya a nivel de los Estados, de hecho en el Ministerio estamos ajustando, tenemos distintos comités agrarios a nivel nacional con el Ministro, adaptando, digamos, esa directriz a la política del Estado, de cada Estado.
Pero es que hay cosas sorprendentes. Por ejemplo, la media de lo que cobran en la PAC, la media, estamos hablando que en España son sobre 4.000 euros. Claro, la media es como aquello, dice, oye, hay un pollo, yo me lo como entero y hacemos la media entre los dos y parece que es la mitad. No. La media, por ejemplo, de Francia, estamos hablando de 23 o 24.000 euros. En Francia hay 300 y pico mil perceptores. En España tenemos 900 y pico mil. Es decir, no parece razonable. Es decir, si en la Seguridad Social tenemos 300 y pico mil, solamente hay 500 o 600, Seguridad Social, digamos, que se dedican a la actividad agraria, ¿no? Hay 600.000 que no se dedican. Otra injusticia más. Vamos a suponer que se aplique la PAC de esa manera, pero si hay 600.000 personas que cobran ayudas de la política agraria comunitaria, que no cotizan a la Seguridad Social agraria, ya, si usted cobra ayuda de la política agraria comunitaria, usted tiene que cotizar a la Seguridad Social agraria, en la proporción que le corresponda. No digo al 100%, pero sí en la proporción que le corresponda. Y esto lo hemos propuesto. Sería una solución importante para el tema de la Seguridad Social, porque no parece razonable que una persona de una actividad distinta a la agricultura cobre dinero de la agricultura y no cotice a la Seguridad Social agraria, que al fin y al cabo es una bolsa, es decir, no es que sea, pero bueno, es una bolsa para el resto. Son, la verdad, cosas que nos hubiese gustado que se... Afortunadamente ya se está hablando, por ejemplo, de agricultor activo, ¿no? Ya en Bruselas se comienza a hablar de agricultor activo, ya no solamente de agricultor profesional, de empleo, de tal, porque no parece razonable, ¿no? La política agraria no es solamente de España, es de toda la Unión Europea, lo aprueban todos los países del norte tienen unos intereses distintos a los del sur, no nos engañemos. Los del centro tienen unos intereses distintos y todo eso hay que, digamos, aglutinarlo. Pero lo que no parece razonable de ninguna manera es que las ayudas vayan para alguien que no ejerza esa actividad, porque son presupuestos públicos, son presupuestos públicos. Está Marisol Morente escuchando con suma atención las palabras esta noche en Comarcal Televisión de Miguel Padilla, presidente de COAC en Murcia. No sé si antes de concluir la charla quieres hacerle alguna pregunta. No, pero es que me parece muy interesante lo que está planteando y además en fin, todos los días no tengo ocasión de ver una persona que esté tan documentada como él en este tema, lógicamente, y bueno, tomo buena nota porque me ha parecido sumamente interesante, como digo. Sí que es verdad que siempre se va buscando pues el limar injusticia, el perfeccionar la relación de apoyos porque son dineros públicos y que vaya donde mejor y más se haga producir. Pero todo es imperfecto con tendencia a la perfección, que yo siempre lo dejo en positivo, y sobre todo con personas que luchen por eso. Pues, ¿crees que los pequeños agricultores o ganaderos, pequeños productores, están condenados a desaparecer si no se afilian, si no se asocian a alguna cooperativa, por ejemplo? Bueno, hace unos años estaba lo que era la explotación familiar, ¿no? Nosotros seguimos defendiendo lo que es la explotación familiar, pero la explotación familiar es totalmente distinta a lo que era hace unos años. ¿Por qué? Pues porque si hablamos de ganadería, pues con unas cuantas cabezas de ganado tal, vivía la familia. Hoy tienes que tener una explotación. Para mí las explotaciones no son empresas. Yo defiendo a empresarios, es decir, pequeños, medianos, en fin, lo que según su dimensión. Y para poder sobrevivir en el mercado, tienes que tener una explotación con unas dimensiones suficientes. Es decir, salvo excepciones, pues que tengan otro tipo de camino. Y si no tienes esas dimensiones suficientes, es difícil. ¿Por qué? Pues porque los costos de producción van a ser lo mismo. Es decir, si tú no minimizas todos esos costos de producción, pues evidentemente va a ser difícil de que sea viable la explotación. No cabe duda de que las cooperativas, por ejemplo, que son, yo creo que de hecho presumimos en la región de Murcia que tenemos 4 o 5 cooperativas que son punteras a nivel nacional, es decir, en la facturación económica, son muy importantes, muy importantes. Los pequeños productores es evidente que una de las vías que tienen es unirse a la cooperativa. Pero, es decir, la cooperativa no le va a salvar el mundo. Lo que tienen que ver es la dimensión de esa explotación. Lo que antes era una explotación familiar pequeñísima, con eso hoy ya no se puede vivir. Es decir, por ejemplo, por poner un ejemplo, y es mío, es decir, cuando yo era pequeño teníamos entonces 28 cerdas. 28 cerdas, con aquello, es decir, criábamos los lechones y engordábamos, digamos, todas esas crías. Pues éramos unos grandes productores. Hoy 28, bueno, es que lo único que tiene son pérdidas, es decir, imposible de vivir, inviable una explotación de ese tipo. Tienes que tener unas dimensiones mayores para que pueda vivir una familia. Podemos llamarle explotación familiar, a mí me gusta llamarle explotación familiar, pero una explotación familiar ya tiene que tener, o bien sea en agricultura o bien sea en ganadería, unas dimensiones viables, si no es imposible de poder competir de ninguna manera. Se hablaba antes del cambio del minifundismo al latifundismo en cuanto a sí, el modelo tamaño de la empresa. ha cambiado. Sí.
Sí. No sé, iba a decir algo que se me ha ido como... que quería decir algo que me parecía, pero se me ha ido. Bueno, mientras lo recuerdas, estamos ya prácticamente a punto de terminar la entrevista, la charla de esta noche con Miguel Padilla Campoy, presidente de COAG en Murcia, y quiero saber qué es lo más ingrato de tu trabajo en COAG. Bueno, si se puede decir. No sé exactamente qué es lo más ingrato, ¿no? A veces lo más ingrato es no poder transmitir lo que realmente se hace, ¿no? Porque muchas veces eso nos pasa. Es decir, nosotros somos un equipo ahora mismo en la región de muchísimos técnicos, muchísimos compañeros, y que todos los días están trabajando, están en una reunión, en otra, en miles de reuniones, y sin embargo no es fácil de transmitir todo ese trabajo que se está haciendo, ¿no? Pues llevamos infinidad de frentes, ¿no? Desde, no sé, la autopista Vera Cartagena, los espacios protegidos. Hay por lo menos 15 o 20 veces. Primero, no es fácil que tu postura pues se acepte, ¿no? Eso, digamos, ya estamos bastante acostumbrados, sea una habitación o sea con otra, ¿no? Pero seguimos luchando. A veces no es fácil de transmitir lo que tú estás haciendo, ¿no? Pero bueno, con una satisfacción que recibamos al cabo del año, yo creo que nos compensamos para todo el año, de todos esos disgustos, que son muchos, lo cierto es que son muchos. ¿Pero os escuchan los políticos o no? Bueno, a veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Desde luego hay una cosa que es, el político que no nos escucha es mal político. O sea, es decir, no cabe la menor duda. El político que nos escucha, aunque luego no haya soluciones, puede ser bueno, puede ser malo, ¿no? Pero si de entrada no te reciben, es mal político, muy mal político. En la lucha que tenemos, en fin, por llamarlo de alguna manera, ¿no? La lucha bien con la administración regional, la administración nacional o incluso con Bruselas, porque con Bruselas también tenemos lucha, ¿no? Tenemos ahí una oficina y no solamente está el comisario, sino que hay mucha más gente alrededor. Y nosotros pertenecemos a una organización que es el COPA a nivel europeo, pues donde también tenemos nuestras luchas, ¿no? Cuando tú vas con planteamientos que te parecen los más razonables del mundo y no se entienden, pues a veces te produce pues una especie de desasosiego, ¿no? Yo recuerdo en Bruselas, por ejemplo, era una eurodiputada hace unos años donde estaba negociando el acuerdo con Marruecos y le dijimos, y era la encargada, teóricamente, ¿no? Porque luego vimos que no era la encargada, vamos, que no era porque no tenía los conocimientos suficientes. Le dijimos, oye, pero ¿no te parece un disparate, de verdad, si lo que te estamos diciendo es que se pongan algún tipo de arancel, algo que no entre en los productos, tal? ¿No te parece a ti? Sí, pero es lo que ha dicho el partido. Pues la verdad es que parece un poco ya, el razonamiento, tenemos otro razonamiento que me vaya de aquí un poco convencido. Pero no me diga qué es lo que ha dicho, pero si lo ha dicho, ¿pero qué tiene que ver? A veces, bueno, eso es la vida diaria, ¿no? Y, en fin, en el comité asesor agrario que tenemos todos los meses, como mínimo, con el ministro, donde yo tengo la suerte o la desgracia de participar junto con el secretario general a nivel nacional, pues allí se aparecen 8 o 10 temas, más los temas que sacamos, y unas veces llegamos a un acuerdo y otras veces no llegamos a ningún acuerdo. Entonces, bueno, pues sales por la puerta y un poco una cara de decepción, bueno, a ver si la siguiente vez conseguimos estos puntos, ¿no? Pero en fin, esto es voluntario y el que quiera estar aquí es porque tiene un poco de educación y si no, la verdad es que no merece la pena. Marisol, no me gustaría dejarte con la palabra en la boca esta noche. ¿Algo más que apuntar Pues antes de despedir a Miguel Padilla? Lo que antes he tenido en la que quería preguntarle, pues que es verdad que ellos atesoran una gran información de carácter nacional e internacional y que puede ser realmente muy buena para todo aquel emprendedor que en este sector quiera entrar, ¿no? Entonces, mi pregunta es que si tenéis una vía de comunicación permanente abierta para personas que, como ahora has dicho tú, con 27 cerdas yo no puedo mantener una explotación, para informarles de por dónde podría ser realmente funcional una instalación de estas características. Sí, vamos a ver. Hay una línea que es la de incorporación de jóvenes agricultores, que es una línea que es de 40 años hacia abajo, ¿no? Digamos, tiene una pequeña subvención, digo pequeña porque que viene de la Unión Europea, bueno, sí, que pertenece a desarrollo rural, que son sobre 35.000 euros, ¿no? Lo que esa persona tiene. Es evidente que con 35.000 euros, si te quieres meter a ganadero o te quieres meter a agricultor sin tener nada, es muy difícil, ¿no? Por eso, muchas veces, muchas de las incorporaciones que se estaban dando era precisamente la apicultura, porque quizás la primera inversión no era tan fuerte y podía un poco, digamos, ir amortizando, ¿no? No cabe duda de que aparte de los cursos de formación que les damos, o sea, que decir que para obtener, digamos, ese dinero y ese título de joven agricultor,
con la incorporación de jóvenes tienes que hacer unos cursos de formación. Los cursos de formación precisamente van encaminados a lo que tú quieres hacer, pues informarte, formarte y darte, digamos, la máxima información y los máximos detalles. Eso, digamos, a nivel legal, es decir, es requisito imprescindible. Pero a nivel no legal, pero sí necesario, es que nosotros estamos, lógicamente, nosotros tenemos un equipo de ingenieros repartidos por toda la región, que precisamente en todos los pueblos, en todas las oficinas, que precisamente lo que hacen es ese tipo de asesoramiento. Es decir, yo quiero incorporarme, pues no sé, como para plantar hortalizas, quiero plantar lechuga, brócoli y tal. No vengo de relevo generacional, es decir, mi padre no es agricultor, o sea, con lo cual no me puede dejar los tractores y la tierra y lo demás, si no quiero incorporarme, bueno, pues de alguna forma enfocar la posibilidad, la viabilidad de la empresa. Lo que no podemos hacer es, hombre, pues meter a gente joven para que luego se arruine. Pero es curioso porque, fijaos, hace unos meses tuvimos una asamblea en La Paca, donde generalmente cuando iba a La Paca el más joven entonces que había en la asamblea era yo, y me encuentro con que el más viejo con diferencia era yo, pero además había más de 40 personas jóvenes, eso hace 4 o 5 meses. Claro, yo me quedé un poco sorprendido, es decir, pero, pues sí, es decir, una vez que se derrumba todo el tema del boom de la construcción, pues los jóvenes quieren encontrar un cauce a ver si la agricultura se pueden vivir, la verdad. A mí eso me da mucha alegría y me entristece. Me da mucha alegría porque yo, que soy un apasionado de mantener a la gente viva en los pueblos y sobre todo donde hay dificultades climatológicas y donde no puedes hacer las plantaciones que quieres porque la climatología es muy dura, me hace ilusión de poder que se incorporen. Pero luego me da cierta tristeza porque no es tan fácil, o sea, no es tan fácil. Pero vamos, desde luego uno de los objetivos nuestros y uno de lo que tenemos que hacer es precisamente ayudar a la incorporación de los jóvenes agricultores. Entre otras cosas porque si no, es decir, la cadena se cierra. Que es completamente distinto ahora. Yo he visto ahora mismo disponer a un agricultor el regadío y ha llegado a un panel enorme, una pantalla y ha empezado a tocar dígitos. O sea, es que si no estás puesto en nuevas tecnologías ya no puedes ni regar. Sí. O sea, es increíble el cambio que ha dado. Todo eso requiere una formación que ya no tiene nada que ver, incluso el manejo de las maquinarias propias de las industrias afines, de recolectoras, es todo absolutamente distinto, con lo cual no hay que ser ingeniero, pero sí que hay que estar puesto en estas cosas, cuanto me parece muy bueno que haya. O sea, que hace unos años nuestra zona era cebada, luego se introdujo el algodón y ahora tenemos productos de primera calidad a nivel mundial. Pues nos quedamos con ese mensaje, tenemos productos de primera calidad a nivel mundial. Miguel Padilla, presidente de COAG en Murcia, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y las puertas de Comarcal Televisión y de este espacio, el Arca de Marisa, están abiertas para COAG. Muchas gracias y encantado de haber compartido con vosotros esta charla. Marisol Morente, un placer haberte tenido aquí y hasta muy prontito. Para mí también, gracias. Muchas gracias. Amigos, aquí ponemos el punto final al Arca de esta noche, pero les emplazo a una nueva cita, será Dios mediante, el próximo jueves, cuando este espacio vuelva a soltar amarras. Hasta entonces, gracias por la atención que nos han prestado y continúen, como siempre les digo, en la mejor compañía, la de esta casa, Comarcal Televisión. Buenas noches.